Bienvenido a Futuro, un podcast de Contextico donde comento la Biblia y diferentes temas desde una perspectiva reformada, optimista y misional. Prepárate para una perspectiva del futuro que te cambiará el presente. Hey, ¿qué onda, banda de Contextico? Bienvenidos a este nuevo podcast, un podcast nuevo de Contextico. No es el podcast de Contextico, es otro podcast que estoy lanzando de manera personal. Así que, bueno, espero que te vaya a gustar. En este primer episodio voy a estar solamente hablando un poquito de introducción a de qué va este podcast, de qué se trata y escúchalo por si te interesa este podcast y para que tú analices y pienses si puedes o si quieres, más bien si quieres, seguirlo escuchando. Así que, bueno, episodio es simplemente de introducción sobre de qué va este podcast. Bueno, Futuro va a ser un podcast donde voy a estar comentando la Biblia de una manera, yo le digo exegética, también una manera relajada, pero también personal. Déjame explicarte un poquito. Voy a abordar diferentes temas y quiero voy a tratar de ser lo más, ¿cómo decirlo? Voy a tratar de ser lo más espontáneo que yo pueda, porque realmente no voy a estar planeando muchos estos podcasts, no me da el tiempo para a ponerme a elaborar un estudio, ¿verdad? Y pasarme todo un día preparándome para lo que yo grabe del episodio. Realmente solamente quiero compartirte lo que he aprendido a través de diferentes o muchos años ya. Entonces, irte compartiendo lo que yo estoy aprendiendo o lo que he aprendido o lo que en el día a día simplemente estoy leyendo o meditando en la escritura. Y por eso va a ser un poquito también personal. Quiero también aprovechar este espacio para poderte platicar un poquito sobre mi vida, sobre mi familia, sobre quizás de una manera un poco anónima sobre mi ministerio, sobre lo que nosotros hacemos, aunque no voy a ser explícito. Y esta es una de las primeras cosas que quiero contarte, es que no voy a estar mencionando mi nombre en el podcast. Y la otra cosa que luego habrás notado también, aparte de que no estoy con mi hermano y de que no es un podcast en el que dialogamos, es que no va a haber video. Y esta es una de las cosas que quizás me cuesta un poquito más de trabajo aceptar, ¿verdad? Pero la realidad es que no es seguro para mí, para mi familia, para lo que nosotros hacemos. Y con el paso del tiempo irás sabiendo un poquito más y sabrás por qué. Y bueno, yo sé que muchos ya saben, muchos que nos siguen en Contextico saben un poquito que yo estoy del otro lado del mundo, en otro país donde trabajo. Y digo trabajo entre comillas, aunque tú te imaginarás de qué se trata. Y por esas razones que no voy a estar haciendo video, no va a ser un video podcast, aunque yo sé que es la opción más popular, sé que es lo que más ven ahorita. Yo sé que ahorita es raro, ¿verdad?, encontrar un podcast que solo sea de audio, pero bueno, yo espero que haya algunos fieles que vayan a querer escuchar este podcast aunque no tenga video. Entonces, Futuro. Futuro va a ser un podcast donde voy a estar hablando de la Biblia de una manera exegética, entre comillas, ¿verdad? Porque tampoco es que voy a hacer un comentario leído, ¿verdad?, de la Biblia. Simplemente voy a tratar de agarrar algunas partes de la escritura e ir meditando sobre ellas, tratar de hacer un poquito de texto en contexto, que es lo que nos ha caracterizado, ¿verdad?, mucho de lo que hemos estado haciendo en Contextico a través de los años. Pero también va a ser de esta forma. Quiero tratar de que sea algo fluido, que sea algo como una plática que yo estoy teniendo contigo. Entonces, y lo otro es que es personal. Entonces, lo siento, pero en este podcast realmente voy a expresar o a sacar toda mi teología. Y por eso es que he llamado al podcast Futuro, porque una de las intenciones que tengo con este podcast es poder ah, equilibrar un poquito la balanza en cuanto a una escatología más reformada. Y cuando yo hablo de mi teología o de la teología que va a estar detrás de este podcast, es que estoy hablando de una teología reformada,
Con reformada me refiero más al hecho del el calvinismo, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también toda la escatología en la que se va a estar basando este podcast y en lo que voy a estar tratando de estudiar la escritura, también desde esta perspectiva reformada, que mayormente se alinea a lo que le llamamos el postmilenialismo. Yo sé que muchos nunca han escuchado, nunca han estudiado, nunca han sido realmente expuestos a un estudio de la escritura desde una perspectiva postmilenial. Pero bueno, es una de las cosas, uno de los deseos que tengo, una de las intenciones que tengo con este podcast es que tú conozcas un poquito de qué va esta postura escatológica y cómo esta postura escatológica cambia la manera en la que ves la escritura. Y ese cambio de perspectiva de la escritura también te lleva a un cambio también de vida o de las cosas que haces en el presente. Es por eso que hablo en la introducción de este podcast, es como esta frase que quiero dejarte, es una perspectiva del futuro que va a cambiar la manera en la que vives el presente. Por eso le he puesto a este podcast futuro, porque es lo que quiero transmitir. Lo que quiero transmitir con este podcast es una mejor perspectiva del futuro, una perspectiva optimista que transformará la manera en que vas a vivir tu presente basado en lo que Dios hizo en el pasado. Es la manera en la que yo lo puedo resumir, ¿verdad? Cuando tienes una perspectiva del futuro optimista, y no es un optimismo basado en un idealismo o en una utopía, sino es basado en una convicción de que la escritura enseña un futuro esperanzador para la iglesia y para el reino de Dios. Y entonces cuando tienes esta mejor perspectiva del futuro, esta perspectiva transforma la manera en la que vives tu presente, en lo que haces, en lo que le apuntas, en lo que estás planeando hacer, porque ya vienes o ya estás haciendo las cosas desde una esperanza. Entonces, yo espero que este podcast sirva para que muchos sean animados a vivir su cristianismo de una manera diferente, de una manera intencional en cada cosa que hacemos, en cada área de tu vida. Por eso le he puesto futuro, porque es como quiero darte otra perspectiva del futuro y esa otra perspectiva del futuro se basa en otra perspectiva del pasado, es decir, de la escritura. Y esas dos perspectivas, ¿verdad? Viendo hacia el futuro, para ver al futuro nos basamos en lo que Dios hizo en el pasado. Y entonces, cuando estas dos perspectivas están alineadas, tu presente cambia, tu presente es transformado y comienzas a vivir de una manera esperanzadora para el futuro que no solo tiene que ver contigo, que tiene que ver con tus hijos, que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con tu sociedad, que tiene que ver con tu iglesia, que tiene que ver con tu país. Y no solo eso, sino que tiene que ver con más importante que todo, tiene que ver con las futuras generaciones, con los hijos de tus hijos. Entonces, este podcast va a estar lleno de escatología. Es el tema del que nadie quiere hablar, ¿verdad? Del que todos somos como muy amigables al hablar. Yo sé que puede ser polémico, yo sé que a muchos no les va a gustar, yo sé que me van a llenar de comentarios en redes sociales, sobre todo en YouTube, ¿verdad? Que se ponen más intensos a veces. Pero bueno, quiero tomar ese riesgo y quiero invitarte a la reflexión, quiero como llevarte un poquito a cuestionar algunas doctrinas, algunos pasajes de la escritura y que consideres un poquito nada más lo que es una postura de esperanza para el futuro, lo que es una postura de victoria o de dominio y ver si esto te puede llevar a estudiar la escritura desde otro punto de vista o a hacer preguntas o a estudiar de una manera un poquito más seria el tema de la escatología. Creo que hoy en día, por el asunto, ¿verdad? Por el bien de la unidad, y no digo que está mal, yo trabajo con personas de todas las denominaciones. En mi día a día y mi ministerio y mi servicio está basado en eso, en la unidad de diferentes denominaciones, de diferentes puntos de vista, en todos los aspectos, hasta en la salvación, hasta en los dones y obviamente en la escatología. Pero también creo que nos hemos callado de más cuando se trata de hablar de escatología y lo único que hay por ahí afuera hablando de escatología es todo pesimismo, que obviamente está basado en un sistema, en una teología sistemática que yo considero que es incorrecta y que no viene de una exégesis correcta de la escritura. Entonces,
Creo que Latinoamérica necesita desesperadamente una escatología de esperanza. Ahora, yo me podría estar equivocando claramente. Yo podría estar pecando incluso de arrogante y decir, a ver, ¿tú quién eres para decir que Latinoamérica necesita desesperadamente una escatología de esperanza? Bueno, al menos es la percepción que tengo. Y yo sé que van a haber muchos, y yo espero que hayan muchos aquí reformados escuchando esto y muchos postmileniales escuchando esto, que vayan a apoyarme y vayan a animarme un poquito con este tema, porque yo creo que el evangelio en Latinoamérica fue sembrado mayormente desde una postura escatológica de derrota. Y nunca Latinoamérica, el cristianismo en Latinoamérica se ha visto como a sí mismo, nunca nos hemos visto a sí mismo con la esperanza de que un día podemos ganar, porque desde el comienzo se nos dijo que no ganaríamos. Y hoy en día estamos recibiendo las crisis que vienen desde Estados Unidos con el progresismo y con todo esto, y estamos desarmados porque desde el principio se nos dijo que esto pasaría y entonces, pues ya, ni modo, dejemos que todo se pierda y esperemos que Cristo venga. Y esa es, tristemente, cuando hay una teología que está detrás de eso, tú no vas a la guerra con la misma actitud. Pero si tú vas a la guerra sabiendo que vas a ganar, entonces las cosas cambian y cambian muchísimo. Y el postmilenialismo se basa en eso, es una escatología de esperanza, de victoria y de dominio. Y creo que hoy en día es cuanto más se necesita. Y es por eso que está habiendo un despertar a esta escatología en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica. Y quiero de alguna forma sumar mi voz a esta discusión y dar mi aporte también a esto, porque es mi convicción. Es una convicción que se ha ido formando a través de los últimos años, casi desde que comencé con Textico, comencé en este viaje escatológico que me llevó hace unos 5 años a una convicción ya más firme en esto. Y por diferentes razones yo no he querido ser tampoco muy explícito, porque yo sé que esto causa división y no es mi intención causar división para nada. Pero siento de alguna forma la necesidad o el impulso de decir, oye, si tú sabes que, o si tú crees que esto es verdad y que esto es lo que la Escritura enseña. Y una de las cosas que me despertó como hacer este podcast fue esto, es como tenemos una audiencia, yo sé que no es mucha, yo sé que hoy en día hay demasiados ministerios, demasiados canales de YouTube, cuentas de Instagram, de Facebook, que tienen miles y miles y miles de seguidores. Y en esa lucha de atención con Textico hace mucho nos quedamos rezagados, pero por lo menos en YouTube tenemos 30,000 seguidores o 30,000 suscriptores, ¿verdad? Unos pocos fieles nada más de esos. Pero sé que ahí está esta plataforma y si yo considero que esto es lo que la Escritura enseña, pues Dios de alguna forma me dice, aprovecha este espacio. Y es lo que quiero hacer, es lo que quiero hacer un poquito. Yo sé que, yo sé que a muchos no les va a gustar y entonces no lo escuches, pero si te da un poquito de curiosidad decir, ¿qué es esto de una escatología de esperanza? ¿Qué es esto de una escatología de dominio? ¿Qué es esto de una escatología de victoria? ¿Qué es esto de que hay un futuro esperanzador? ¿Qué es esta perspectiva que cree que las cosas no se están yendo de mal en peor, sino lo contrario? Si te da un poquito de curiosidad, te invito a que estés escuchando este podcast. Voy a hablar de diferentes temas, voy a tratar de ir a través de la Escritura analizando diferentes pasajes, diferentes asuntos que también tienen que ver mucho con nuestra vida, porque lo que hacemos en Contextico o lo que queremos hacer en Contextico es eso, es estudiar la Biblia en su contexto para nuestro contexto. Algunas otras cosas ya para terminar este capítulo, porque voy a tratar de que sean capítulos no tan largos, de unos 15 a 20 minutos. Una pregunta que quizás va a surgirles es ¿por qué solo yo y no con mi hermano? Hay varias razones. Una razón es que yo todavía no estoy seguro si regresaré a hacer podcast con video. Yo espero que sí, en algún momento regrese a hacer podcast con video y entonces hagamos de nuevo o retomemos el podcast de Contextico. Este no es el podcast de Contextico, este es un podcast de Contextico, es decir, es como un producto, vamos a decirlo, alterno o dentro de esta plataforma que estamos queriendo crear de Contextico. Entonces, esa es la primera razón, es que sí va a ser medio raro que solo Adrián estuviera en el video y yo solamente con el audio. Además que aquí la temática iba a ser otra y esta es la otra parte súper importante y es que Adrián tiene mi hermano tiene otro punto de vista sobre la escatología y de hecho lo platiqué con él y yo le dije, oye, dame chance de hacer esto dentro de Contextico ya que ahí hay una audiencia
Y bueno, en Contextico hemos tratado de hacer las cosas así. Ambos tenemos puntos de vista diferentes en algunas cosas y voy a decir quizás la única o de las principales cosas es con la escatología, pero eso también trae muchas otras diferencias dentro de este sistema de pensamiento. Entonces, por esa razón también es que lo hago solamente yo, porque si no se iba a tornar a un debate, ¿no? Y no es lo que buscamos, no es la intención. Entonces, va a ser más bien como una de las partes de Contextico, dando sus puntos de vista sobre algunos temas y sobre algunos pasajes que no se prestaría bien si estuviéramos los dos, ¿verdad? Conversando. Entonces, como para evitar un pleito, ¿verdad? Un debate, mejor hemos decidido hacerla aquí. No quiere decir que estamos separados, no quiere decir que estamos divididos y no quiere decir que Contextico ya solo soy yo. De hecho, yo estoy tratando de animar a mi hermano para que él esté haciendo otras cosas también ahí con Contextico y espero que en un futuro también regresemos con el podcast de Contextico. Entonces, espero que eso aclare un poquito. Tal vez no sea un formato tan padre porque yo sé que los podcasts suelen ser un poquito más amenos o más chido de escucharlos cuando están como en un diálogo o en una plática. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor que yo pueda solo. Esa es otra cosa, es que seguramente va a ser un podcast con muchos errores porque no va a haber una planeación previa. No estoy pensando tener un bosquejo, quizás sí algunos apuntes, estoy tratando de hacer algunos apuntes nada más y tratar de llevar un poquito secuencia, pero seguramente va a haber muchos errores, tenme paciencia, es la primera vez que estoy haciendo un podcast así solo, entonces voy a tratar de ir mejorando poco a poco. Yo creo que los episodios van a ir mejorando hasta que masterice este arte de la locución. Tenme paciencia y espero que este tema te vaya a gustar, este tema de futuro, y me acompañes a analizar la escritura desde una postura más optimista de el futuro, más esperanzadora y que te anime a buscar la victoria en todas las áreas de tu vida. Otra cosa antes de terminar este capítulo es que seguro vas a estar en desacuerdo conmigo, pero por lo menos quiero llevarte a la reflexión. Y por lo menos quiero también llevarte a la escritura y que tú también seas motivado a estudiar la escritura y digas, a ver si es cierto esto, si dice así, y también tú analices el texto. Y bueno, espero que te haya llamado un poquito la atención de qué va a ir este podcast y que te suscribas. Si no estás suscrito en YouTube o en la plataforma de Spotify, suscríbete, o en Apple Podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. Los primeros episodios los estoy planeando de irnos al pasado, al mero pasado, a Génesis 1. Y quiero tomarme al menos 2 o 3 episodios hablando en Génesis 1 y toda la relevancia que tiene Génesis 1 para nuestro presente y también para cómo vemos el futuro. Así que te doy un adelanto para que te motives a escuchar los próximos episodios. Nos vemos en el siguiente. Postmillennialism is the case, then I have to behave differently.